Hola, por Mami, fin. ¿Cómo estás? bien, ay, ¿Qué te pasó? que se me cayó el celular. Bueno, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti? Muy bien, aquí estoy. Por fin lo logré porque me estaba como costando trabajo conectarme, pero bueno, finalmente lo logré. Ah, listo, súper. Entonces estaba como un poco acelerada aquí, preocupada, pero bueno, ya lo logré. Me Ya ale- lo logré. Ya veo que se está conectando mucha gente y qué delicia. Igual Yo chévere creo que porque también queda grabado, pues para los que no lo alcancen a ver, como que así. chévere que quede en tu perfil. Sí, sí, que me han preguntado mucho eso. Para quien no lo puede ver hasta ahora, entonces sí, va a quedar grabado. Va a Listo, quedar colgado unos días. Perfecto. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. listo. Mami, yo te iba a proponer que si al final nos sobra como un espacio, mirar si la gente tiene como preguntas o quiere hacer como algunos comentarios si nos sobra, como leerlos ahí abajo. Al final, si hay tiempo. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Bueno, entonces, como les habíamos prometido, estamos aquí hoy, mi hija Manuela y yo, para compartir con ustedes acerca del duelo, acerca de nuestra experiencia con el duelo, que ha sido una experiencia grande, grande, ha sido una experiencia grande porque los duelos han sido grandes, bastante grandes. Entonces queremos compartir lo vivido, lo aprendido, etcétera. Todo eso lo queremos hacer con ustedes. ¿Por qué con Manuela? Porque fue a raíz de Manuela y de su situación, de la muerte de su esposo Mateo, que ahora el 2 de marzo va a ser 4 años, que Manuela entra en un proceso de duelo tenaz. Mateo muere en un accidente de tránsito, es una muerte repentina y ustedes saben que las muertes repentinas son muy dolorosas. Y queda Manuela viuda, una viuda muy joven de 30 años, con su niño de Luciano, de 16 meses, que también inmediatamente entra en duelo. Algo que nos sorprendió muchísimo, y por lo menos a mí que soy psicóloga, que el niño tan pequeño, siendo un bebé aún, entrara en un proceso de duelo como en el que entró, porque entró a duelo en mayúsculas, es increíble. Ujú. Entonces, ellos han sido mi inspiración, tú y Luciano han sido mi inspiración para hacer lo que hago hoy, que es el libro de Una luz para mi duelo y esta cuenta, esta comunidad tan hermosa que hemos creado de Una luz para mi duelo, para compartir con ustedes las experiencias, pues no solo desde el punto de vista personal con los duelos vividos, sino desde el punto de vista profesional como psicóloga, psicoterapeuta. Ujú. Entonces, esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Y mi invitada de honor es Manuela, por todo lo que les acabo de contar, porque ella ha sido mi inspiración y hemos vivido juntas todo este proceso. Hemos vivido Ujú. juntas todo este proceso. De manera que, bueno, Manuela, quiero que nos cuentes un poquito por dónde quieres empezar. No sé si quieres contar un poquito de tu pérdida o por dónde tú quieras empezar, lo que quieras, como te parezca. Bueno, primero pues yo voy a decir que yo voy a llorar porque es duro, pues seguramente voy a llorar y porque yo he llorado ya sin pena en todas partes, pues yo creo que no hay lugar donde yo no haya llorado, entonces Ah, adviento sí. que voy a llorar, posiblemente. Bueno, no, pues yo les cuento, pues Mateo se murió, me imagino que quieren saber pues bien cómo se murió Mateo, creo que hay que empezar por ahí, que ese es como el principio de todo esto. Mateo pues era un hombre de 30 años, absolutamente sano y vital y activo y más que activo, hiperactivo era Mate, entonces pues una cosa increíble y Mate sale de la casa ese día por la mañana y al rato a mí me llaman pues a decirme que Mate se había muerto. Mate iba en una moto y pues sí, se murió. Tuvo un choque con un camión y su muerte fue inmediata. Y pues ahí empieza como todo este proceso que ha sido un proceso muy duro, un proceso muy difícil, pero pues a la vez un proceso que ya hace parte de lo que yo soy, ¿cierto? Por, pues por mucho tiempo yo no quería ser definida como por el duelo y no es que el duelo me defina, pero el duelo hace parte ahora de parte de mi identidad, ¿cierto? Entonces, pues
Creo que por ahí es como el principio. Sí, claro, exactamente, exactamente. Fue una muerte repentina, entonces aquí estamos hablando primero que todo de un duelo por muerte repentina, que es un duelo diferente. Además estamos hablando de un duelo por viudez joven, que también es un duelo distinto y es un duelo muy fuerte. El duelo por la viudez joven es súper fuerte. ¿Por qué? Porque se muere, al morirse Mateo, en este caso, se mueren todos, se mueren en Manuela, pues se muere un pedazo de ella también, un pedazo muy grande de ella se muere con Mateo, y se mueren los proyectos, las ilusiones, toda la vida futura, todos los sueños, es como el derrumbe de las Torres Gemelas en una edad en que se está empezando y se está con todas las ilusiones. Entonces es un duelo dolorosísimo, dolorosísimo. Para Manuel ha sido muy doloroso, y, pero ella ha sido muy valiente, no porque se haya mostrado estoica y fuertísima y divinamente y aquí no pasó nada, sino muy valiente en cuanto a que ha sabido expresar su dolor. Ella lo ha hecho de mil maneras. Ella ha expresado su dolor de mil maneras, lo ha compartido, y esto ha sido fundamental. En ningún momento ha tenido como ese positivismo tóxico que hoy prima tanto en nuestra cultura y en general a nivel mundial, que la vida es perfecta, todo es divino, aquí no está pasando nada, nos estamos recuperando divinamente. No, cero, sino que ella es valiente porque expresa su dolor desde cómo es ella, exactamente desde cómo es ella. Entonces en eso ha sido sumamente valiente. Y por eso, no sé, por eso pienso también que como ella lo dice, no la definen con el duelo, no es que la definan con el duelo, porque ha sido muy honesta emocionalmente para expresar su duelo. Inclusive, por ejemplo, hasta las fotografías, hasta fotos que colgaba en su Instagram, fotos de dolor, pero de dolor intenso y profundo. Tiene una foto que es impresionante, es una foto muy hermosa, pero muy dolorosa, pero es una foto tan real, de lo que se siente ante una pérdida tan significativa en la vida. ¿Qué dices, Mar? Sí, ¿Qué dices? sí, eso que estás diciendo, mami, pues es muy cierto. Y yo además con esto quiero hacer una invitación, que yo lo he hecho, si no quieren, a ver en qué medida yo lo he hecho público, en la medida en la que yo soy artista y yo he también tomado el duelo como un material para mí, de mi expresión. No, no porque yo a eso le vea que tengo mucho potencial, sino porque no puedo hablar de otra cosa. El duelo es, en mi obra artística, el duelo es una cosa que es tan invasiva que a mí me invadió hasta eso, hasta la profesión, ¿cierto? Entonces mi manera como artista es sacarlo pues a través de la herramienta y el lenguaje que yo mejor conozco, que son el arte. Pero eso ha sido muy, muy sano para mí porque yo con qué me encuentro. Me encuentro con una vida perfecta, con unas recuperaciones inmediatas, con unas expectativas incluso de la sociedad como muy duras, porque es como hay que ser fuerte, tú eres una fuerte, y yo encuentro que mi mayor fortaleza está en mi vulnerabilidad. Yo encuentro que las personas fuertes somos pues muchas, y que las personas más fuertes somos las que no le tememos al dolor, porque el dolor, yo creo que el dolor hay que atravesarlo. No hay caminos, no hay caminos para acortar el dolor. Hay herramientas que nos ayudan a transitarlo, claro que sí. Y si uno quiere usar meditación, y si uno quiere, yo de hecho medito, pero si uno quiere utilizar meditación, si uno quiere utilizar hasta aceites esenciales, todo eso, pero nada de eso lo va a curar a uno. Eso simplemente serán ayudas para transitar un camino muy, muy, muy doloroso, un camino largo y un camino que está lleno de subidas y bajadas, un camino que es muy distinto a como uno se lo espera,
porque además uno creería que siempre va así, 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 resulta que ese camino es así. Uno a veces se siente arriba y pasa algo y ¡pum!, se siente muy abajo. Y la verdadera fortaleza está en no pretender tener ningún tipo de pasadizo como para cruzarlo más rápido. Eh, Creo que esa es donde radica mi verdadera fortaleza y que mi profesión como artista profesional me ha permitido compartirlo con las otras personas y además yo me encuentro que en la medida en la que yo comparto mi dolor con otras personas, les estoy dando casi que un permiso social a los otros para compartir el dolor de ellos, porque estamos en una sociedad en la que la tristeza se volvió un lujo. Poder estar triste es un lujo porque a uno todo el tiempo le Sí, están que tiene que estar feliz, que tiene que estar bien, que ánimo, que pensamiento positivo. Claro que el pensamiento sí, positivo sirve, pero el pensamiento positivo no es suficiente para transitar el dolor. Lo que sí es suficiente para transitar el dolor es la actitud de saber que uno va para un camino muy difícil. sí, exactamente. Uh -huh. Es la aceptación, es la aceptación. El duelo, cuando entramos en un proceso de duelo es porque hay una pérdida muy grande en nuestra vida. En este momento estamos hablando del duelo por muerte. Uh -huh. ¿Y cómo se transita el duelo? Porque eso es una pregunta muy común y muy frecuente que le hacen a uno muchísimo. ¿Y cómo hago para transitar esto? ¿Qué hago para hacerlo? ¿Qué hago? Nada. Es aceptar que hay un cambio, la persona que eras ya no, esa dejó de ser, en este momento hay un cambio radical y total en tu vida y hay que partir de eso, hay que partir como el ave fénix, desde las cenizas, para renacer, porque dejas de ser quien eras para ser otra persona y lo primero que hay que aceptar es eso, es que entramos en duelo. ¿Qué es el duelo? Pues para mí es un estado muy controvertido porque nadie dice que es un estado, solo yo. A mí me parece. Todos los autores dicen que es un proceso. Claro que es un proceso. Pero yo pienso que es un estado en cuanto a que uno está de duelo, como cuando están en embarazo, está en estado de embarazo y tiene un bebé. Es un tiempo que tiene un principio y un final. Por eso hablo de un estado. Entonces, estás de duelo. Tu estado es el duelo, es inevitable, es intransferible, es obligatorio y es universal. Uh -huh. Entonces, necesariamente llegas a ese duelo y cómo lo vas a vivir y cómo lo vas a afrontar. Claro, sigue un camino larguísimo, un camino y un recorrido largo, es un trayecto largo y muy doloroso, pero pues tiene un final, se acaba. ¿Cuándo? Pues no tenemos ni idea, pero tiene un final. Entonces, de eso se trata, de Sí, eso se trata, sí, y ahí dígame. en lo que estás diciendo hay una cosa que es fundamental y es la aceptación de uno a uno mismo y después de la sociedad a uno, de aprender a quererse triste. Exacto, Porque es que uno va a estar triste mucho tiempo y la tristeza es agotadora. Hay momentos en los que yo, ya han pasado 4 años, hay momentos en los que todavía estoy muy triste, ya no tanto, ya no es mi estado general. Yo he logrado hacer un proceso muy, muy, muy bonito, pero hay momentos todavía muy tristes. Y, pero sobre todo en esos primeros años, ni siquiera meses, años, eh, la tristeza es realmente agotadora. sí, Uno no sabe cuándo se va a acabar y uno quiere que se acabe porque estar triste es cansa horrible. Y, y yo diría que lo primero que hay que aceptar es que uno se tiene que aprender a querer así. En la medida en la que uno se aprende a querer triste, también pone uno como unos límites a las otras personas, diciéndoles, este es mi nuevo yo temporal y espero que me lo entiendan y lo quieran así, porque no puedo ser de otra manera. Y pretender que yo sea de otra manera es muy injusto con lo que pasó. Si ya fue injusto lo que me pasó, es injusta la existencia, la exigencia de la felicidad y de el estar bien rápidamente. ¿Qué pasa además con la viudez joven? No hay muchos viudos jóvenes alrededor. Entonces es difícil encontrar a alguien que lo entienda a uno en la profundidad de lo que está pasando, porque lo que las personas de la edad de uno más conocen es terminar con un novio, y eso es súper diferente. Terminar con un novio es muy doloroso, pero la muerte del esposo es
otra cosa, ¿cierto? No Sí, estoy diciendo, no estoy juzgando a las personas porque es que no tienen por qué tener esta vivencia, pero, pero sí, pero sí, pero sí deben las personas que nos están viendo y sí deben ser compasivas con el que está estando tan triste, porque va a estar así mucho tiempo y así lo deben querer. sí, claro, claro. Y Ujú. sobre todo que sabes qué es lo que pasa, que con respecto a lo que dices, que la gente alrededor, pues los amigos, de pronto la familia, tiene mucho afán de dejar de verte triste. Claro, porque Entonces, claro, quieren verte de otra manera, quieren verte feliz, quieren ver que has mejorado, quieren ver que has progresado, pero resulta que eso no le funciona a la persona que está en duelo, ujú, porque el ritmo del duelo es muy personal, es ujú, absolutamente personal y tratar de acelerar los duelos de otras personas es el peor error, es el peor error. Decirle a una persona que está en duelo, decirle, por ejemplo, cambia la actitud, ya es hora, ya ha pasado mucho tiempo, ¿cómo es que sigues así? No puede ser, lo que necesitas es pensar distinto. No, eso sabe terrible a la persona que está en duelo. Eso es terrible. ujú. Como Y, acosarla y presionarla, inclusive la desanima más, la desalienta más, porque es que no lo puede hacer. y además No lo eso, puede hacer, no está lista. y no solo la desanima y la desalienta, sino que hace que la persona que está en duelo se sienta más sola, porque Claro, hace silenciarse. ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, no estoy muy cansona con mi lora de que estoy muy triste y que esto está muy duro, entonces yo más bien me callo y claro, vivo un dolor que es tan sano compartirlo, es tan sano vivir, contarlo, repetirlo, echar el cuento 32.000 veces si es necesario. Y pues uno dice, no, es que ya estoy como cansona porque ya todo el mundo me dice que tengo que estar mejor, entonces yo mejor hago silencio. Y empieza claro. una soledad aún más grande, más dolorosa que, que la soledad de solo el duelo. ¿Qué debo decir con Sí, esto? Yo tengo la fortuna de tener una familia absolutamente comprensiva con mi proceso de duelo y pues con mi dolor y con mis estados, porque el estado no es solo tristeza, la tristeza se manifiesta de muchas maneras. A mí me dio mucha rabia. Entonces yo mucho tiempo estuve muy brava, muy sí. brava por lo que pasó. Y yo estaba brava con el mundo. Entonces pues agradecer que me quisieron brava, Sí, brava. Eh, también a los amigos agradecerles porque es que pues yo dejé de ser divertida, ¿cierto? claro. Entonces los que se quedan, los que se quedaron, pues me aman en todos mis estados y quiero pues agradecerlo. Sí, claro. Sí, en eso has sido muy afortunada porque te siguieron amando a pesar de y pocas personas creo que se alejaron y Pocas. muy pocas y la mayoría estuvieron contigo, sigues Y no, acompañando tu duelo y no me silencian. y no te silencian, que ha Y sido muy importante para ti. yo llego donde mis amigas y les digo, estoy muy triste por la muerte de Mateo. Yo allá puedo llorar, puedo. Si yo en la casa digo, hoy es el día del padre y estoy muy triste, puedo llorar, puedo. No es extraño que yo lo haga, pero es que porque habría de ser extraño que uno esté triste. Sí, ¿Qué claro, tiene de raro? claro. Y el poderlo expresar, tu tristeza, además ya van siendo momentos, ya no estás permanentemente triste, ya tienes Ajá, momentos de tristeza, entonces esos momentos de tristeza pasan más rápido, los expresas y uno ve cómo te sirve expresarlos, primero que todo sentirlos, sentirlos te sirve, sentirlos es tu forma de seguir viviendo tu proceso, pero expresarlos te alivia y te sana y te tranquiliza. Entonces no quiere decir que porque cuando lloras y expresas y dices, así te quedas todo el día, todo el tiempo, toda la semana. No, pasa, pasa. pasa, ese rato pasa. Y vuelves y conectas como con lo que Yo eres creo, realmente. Sí, yo creo que es que la gente además tiene un temor y es que cuando uno llore, como si uno estuviera echando hacia atrás. sí, Y no, como si uno fuera a llorar y entonces otra vez se fuera a deprimir y otra vez se fuera a quedar en la cama. Y como no hablemos de eso para que no esté más triste.
Es todo lo contrario. Si puedo hablar de eso, me recupero más rápido, puedo seguir con la vida normal. Si no puedo, ahí sí me tengo que ir porque la tristeza me gana. Sí, claro, claro. Vale, lloro un ratico, lloro media horita y sigo, Sí, ¿cierto? También sí, quiero sí. decir a la gente que está en este momento atravesando y nos están viendo atravesando por los primeros momentos del duelo que al principio es como, estos son los momentos de duelo y estos chiquiticos son los momentos de felicidad. Y además en esos momentos de felicidad uno se siente muy culpable por estar feliz. Y eso es súper injusto. Es una de las Sí. cosas más injustas del duelo. Sentirse culpable por estar feliz, imagínense eso. Tan doloroso. Pero después eso empieza a cambiar y la felicidad empieza a abrirse un poquito y el duelo empieza, los momentos tristes a hacerse más chiquitos las proporciones empiezan a cambiar. Ya que voy con eso, si yo antes tenía estos momenticos felices y estos tristes, ahora la proporción es al revés. Yo ahora tengo estos felices de la vida feliz normal y estos tristes, se invierte. Y a qué voy con eso, a que hay cosas que nunca dejarán de doler, pero, pero la vida también cobra un nuevo sentido y un nuevo significado, porque cuando a uno algo le ha dolido tanto, es, uno disfruta mucho más lo que tiene en el momento. Y eso sí es una ventaja muy bonita que deja el duelo. Sí, sí, exactamente. Y en ti se ha visto. Ajá, sí, Bueno, totalmente. ¿nos quieres compartir un poquito de tu duelo al principio? Sí, A diferencia del duelo hoy. Cuéntanos un poquito de tu primera época en el duelo, uf, cuando entras en el duelo. cuando uno entra en el duelo es muy duro, porque es como tú lo decías al principio, sobre todo en la viudez joven, es darse cuenta que con esa persona se murieron muchas cosas en uno. A ver, yo diría que la viudez en la edad mayor es la muerte del pasado, ¿cierto? Se muere mi compañero del pasado. La viudez en la edad joven es la muerte del futuro. Los sueños, la casa que íbamos a comprar, tal vez otro hijo que quisiéramos tener, eh, a dónde íbamos a viajar, qué íbamos a hacer. Yo he sido muy soñadora, entonces para mí eso era un alimento. Y en las relaciones los sueños son un alimento. En la vida los sueños son un alimento, imagínense que uno no pudiera soñar. Y, y ese día se muere eso, se muere ese futuro, se muere esa casa, se muere ese otro hijo, se muere ese viaje, se muere todo eso. Y es muy duro. Y entender eso es muy duro porque esos primeros días del duelo uno queda, imagínense, sin sueños y sin futuro. Queda yo, en mi caso, con un bebé y, y con mucho dolor. Esos son los primeros días del duelo, son como muy aturdida, como muy mareada, casi que la sensación es mareada física y muy desorientada y Sí, pues muy confundida, confundida confundida, y con mucho confundida. frío y muy en shock, en Sí, un total shock. Sí, yo estaba en un total shock. El shock, el shock además es muy raro porque el shock a uno todo el mundo lo ve súper fuerte y dicen, no, es que ella es muy fuerte, ella está muy bien y ella lo está sí. haciendo súper bien. Y yo creo que eso es un mecanismo que usa el cerebro para que uno no se muera. Claro, eso es una anestesia porque la naturaleza es sabia. Sí, Entonces, el shock es una anestesia, es un total mecanismo de defensa, porque yo diría que, digamos, tú en el principio del duelo te saliste de ti misma. Por eso podías, entre comillas, resistirlo y afrontarlo y parecer ser valiente ante los demás y parecer ser muy ustedes, pero pues yo. afrontar. Mami, te fuiste un momento, que parecía valiente ante los demás y qué. Que en el principio de tu duelo, cuando estabas en shock, esa anestesia
porque está completamente uno anestesiado y blindado, así estabas tú, es un mecanismo de defensa natural. Lo que sucede es que no estabas dentro de ti misma. Lo que Ujú. haces es salirte de ti para poder resistir un poco y sobrevivir a la pérdida y a lo que estás viviendo en el momento. Entonces te sales de ti misma. Eso pienso yo que en el shock, al principio del duelo, uno no está en uno. Uno no está dentro de uno, para No, nada, para absolutamente nada. Entonces, por eso los demás lo ven fuerte, lo ven valiente, lo ven bien, pero no, es que resulta que uno no está ahí. Uno está en otra parte. ¿Dónde? No tengo ni idea, pero ahí no está. Dentro de sí mismo no está. y uno puede organizar el funeral y uno puede estar pendiente de Pepito, de fulanito, y uno puede los primeros días trabajar y uno puede hasta que ya, hasta que ya se pase ese shock y uno vuelve a uno y, y pues se encuentra con ese uno tan devastado. Es Sí, muy, muy duro, es muy, muy duro. es muy duro. Y además siendo mamá de un bebé, Siendo más, además con el duelo de Luciano, que Luciano, pues como les había dicho y les había contado, en su momento tenía 16 meses, todavía era un bebé de pañal, de tetero, de chupo, uh-huh, todavía. Lo que pasa es que era un bebé que hablaba, porque él habló muy temprano. sí, Y pues eso finalmente fue una ventaja porque de alguna manera también lo pudo expresar a través de su lenguaje, que era pues un lenguaje incipiente, pero tenía mucho lenguaje y él lo pudo expresar y él lo expresó de muchísimas maneras. Entonces, también lo que implicó para ti ser mamá en ese momento. Tú en ese momento solo podías ser la viuda, es decir, solo podías ser el ser humano que perdió su amor y no podía ser más en ese momento. Cómo lo ves? pues eso fue muy difícil, porque además Luciano en su duelo empezó a despertarse una vez cada hora, entonces no dormíamos y uno en el duelo pues necesita dormir y no dormía y dejó de comer. Él manifestó su duelo dejando de comer, no dormía y no comía y yo estaba demasiado triste como para querer atenderlo, pero igual lo atendí, porque pues es mi hijo, ¿cierto? Y es lo que yo más amo y es lo que Mateo más amó y donde esté más ama. Entonces, pero eso fue muy, muy duro y ahí entra la importancia de la red de apoyo porque yo no habría podido sola con Luciano, no habría podido sola. Yo creo que ahí mi hermana, mi papá y tú fueron fundamentales porque simplemente, simplemente yo no podía sola, No, era imposible. era Y imposible. yo pienso, sí, claro, claro. Tú y las viudas jóvenes en duelo con hijos, es Ujú, muy difícil porque es no solamente hacerse cargo del propio dolor, sino ayudar a procesar el duelo en los hijos. ujú, Cuando no hay las ganas, ni el ánimo, ni la disposición, ni nada, porque la persona está, esa mamá está aniquilada, está ujú. completamente aniquilada. Entonces, ahí es cuando se necesitan las redes de apoyo. Pero no solo ahí, el duelo realmente se elabora y se resuelve es por las redes de apoyo. Ujú, Lo que se hace, no, ni mirando al pasado, el por qué, ni el para qué mirando al futuro, lo que se hace en el intermedio cuando se está en duelo es, depende de las redes de apoyo y de lo que el doliente hace con sus redes de apoyo. ujú. Cómo se vale de ellas, cómo las, entre comillas, las usa, porque no hay otra manera de salir del duelo. Es que no hay otra manera de salir del duelo. Las redes de apoyo son fundamentales y expresar la necesidad de la red de apoyo, que no estoy hablando solamente de una psicoterapia ni de un apoyo psicológico, ni mucho menos, no, la red de apoyo está en el cuarto del lado, o está durmiendo con uno, o es la hermana y entonces son los amigos y es la persona que le ayuda y es el compañero de trabajo. La red de apoyo está en todas partes, Ujú. pero a las personas también hay que expresarles como la necesidad de su apoyo. También hay que, Eso es es muy, importante para las personas que están en duelo, que pidan ayuda, que digan, que expresen, que pidan ayuda. Es eso, fundamental. ¿Cómo lo ves, Manu? ¿Qué eso es muy piensas tú? importante porque casi que
además de todo lo que el doliente, digamos, tiene que afrontar, uno como persona en duelo casi que también tiene que educar a quienes están con uno, porque es que no saben, y esto es pues como un accidente que pasa no solo a quien se murió, a mí, sino a toda mi familia. Entonces, eh, pues uno como persona en duelo casi que tiene que educar a los demás. ¿Y cómo los educa? Los educa primero pidiendo ayuda, porque es que a veces la gente por prudente dice, no, yo mejor no le hablo de eso porque la pongo muy mal. La gente no está siendo malintencionada, sino que la gente está siendo es prudente. Y lo que pasa es que uno no necesita la prudencia. Uno quiere hablar de esa persona, uno quiere hablar de su propio dolor, uno quiere ser una lora y un radio y hablar de eso y llorar. Y entonces, en la medida en la que uno empieza a pedir la ayuda y uno les dice, venga, voy a hablar un ratico de Mateo porque estoy que me reviento. Y si la otra persona dice, hágale, hablemos de Mateo, eso es maravilloso. Y así uno empieza a educar a su red de apoyo. Y, por ejemplo, a veces la gente dice, no, es que yo no puedo llorar delante de él. A mí, por el contrario, por ejemplo, cuando alguien llora o lloraba conmigo, yo me sentía súper acompañada en el llanto del otro. Para mí, que alguien llorara conmigo era súper natural, porque es que lo que yo estaba contando era muy triste y la gente estaba triste conmigo, triste por mí. Entonces, así cuando uno empieza a educar a su red de apoyo, es más fácil. Eh, Al principio, claro, hay gente que se aleja, no porque sean malos, sino porque simplemente no saben cómo hacerlo. Claro. También a veces uno se aleja de personas porque uno tampoco sabe cómo estar en duelo con ellas. Y ahí empieza una cosa que es triste en el duelo y que es una realidad y son las pérdidas colaterales del duelo. Porque uno se le muere, a mí se me murió el esposo, pero también me quedé sin algunas amistades, me quedé sin algunas personas que yo consideraba que eran mi familia, eh, muchas cosas que son muy dolorosas y son muy injustas. Es que uno ya perdió lo que iba a perder y tiene que seguir perdiendo. Perdió el esposo, perdió los sueños, perdió amigos, perdió familia. Y así es. Y así es. Punto. Uno quisiera adolescentemente, infantilmente aferrarse al no. Y no, y no, y no, y no, y no, y no. Pero así es. Y ahí también está la fortaleza en aceptar que eso es así. Sí, Y, claro. y así es. Y nada que hacer. La Sí, fortaleza también está como en la sumisión, en saber que hay cosas que de eso yo ya no voy a poder cambiar. Y como las pérdidas colaterales, por ejemplo. y no tanto en la sumisión, mano, diría yo, sino en la aceptación. Sí, pero digo en la sumisión como en la forma de uno casi que arrodillarse ante eso. Es como me rindo, o sea, como de rendirse. No puedo pelear con que no voy a perder amigos. No puedo pelear con que no voy a perder familia. No, me rindo. Y Sí, rendirse claro, de absoluta valentía. claro. Es que los duelos tocan todo. Los Ujú, duelos, cuando hay un duelo, no solo tocan a muchas personas, por cada persona que se muere, hay 8 personas, más o menos, 8 personas alrededor pasando un duelo inmenso. ujú, O sea, por la muerte de Mateo hay 8 personas, mínimo, pasando un duelo inmenso. Su ujú, gran duelo también. ujú. Y, eh, pero el duelo toca todo, porque el duelo toca los valores, las creencias, las convicciones, lo que la gente realmente es, La cómo se identidad. comporta, qué es lo que tiene, de qué se trata. Entonces tú a través del duelo también conoces muchísimo más allá a las otras personas, porque cuando se está en duelo, pues la gente o a través de la rabia o a través o de la rabia o del miedo o de la angustia o de la culpa, Ujú. muestra a través de todos esos sentimientos, muestra muchísimo de sí misma.
muestra muchísimo de sí misma y no los puede contener, no los puede manejar y termina o huyendo o alejándose o peleando o lo que sea porque no puede manejar ni siquiera su propio duelo, no es capaz de manejarlo. Entonces muchas veces por eso ocurren esos distanciamientos, Ujú. porque, porque no se trata solo de que es que tú no pudiste con eso, sino que es que el otro no pudo con su duelo, el otro no pudo con su pérdida, el otro la asumió de esa manera y después eso tendrá sus costos para el otro, así como algunos costos tiene para ti haber asumido esto de tal o cual manera, Ujú. que para ti en general no ha habido costos altos de tu elaboración del duelo, porque ha sido un duelo muy bien procesado, muy bien manejado, muy bien elaborado. ¿Por qué? Porque has podido expresarte honestamente desde la emoción y desde el sentimiento. Y has podido expresar también a través del arte y has encontrado sentido y significado al dolor. Entonces, por eso tú puedes estar mejor e inclusive lo que decíamos ahora, pues tienes momentos de mucho dolor y de mucha tristeza, pero son momentos, pero Ujú. tú ya tienes tu vida resignificada. En ese Totalmente, sentido, tu vida está completamente resignificada. Pero que sigues en duelo, claro que sigues en duelo. Así totalmente, lo asumes tú y lo aceptas, ¿cierto? totalmente. El duelo, yo aprendí que el duelo es una cicatriz y que al principio las heridas duelen mucho, al principio las heridas sangran mucho. Imagínense una cicatriz en un brazo. Entonces sangran esas heridas, duelen, la herida está abierta y de pronto la herida se empieza a cerrar. Pero pasa algo y la herida se vuelve a abrir, como las heridas en el brazo. Ese algo que es una fecha especial, el cumpleaños del otro, el día del padre, el día de la madre, aniversario, lo que sea. Para mí la fecha más dura es el aniversario ese día. Estoy que no me paro de la cama, incluso hoy. Y yo pues lo acepto así. Eh, entonces es como una herida en el brazo y ya después esta herida empieza a cerrar. Y hay un momento en el que la herida está cerrada, pero hay una cicatriz y yo la puedo mirar y yo la puedo ver. Es una cicatriz que no se va a ir nunca. ¿Qué voy con esto? A que hay un punto en el que ya no duele la cicatriz, pero ahí está. Hay un Claro, punto en el que ya no es una herida abierta, pero la cicatriz a mí me va a acompañar toda la vida. Entonces claro. ahí está, ya la cicatriz hace parte de mí, ¿cierto? Y así será. Y así será. Y Así no es, hay y nada así. que pueda hacer que eso, que cambie eso, así yo quisiera. Sí, sí, exactamente. Ujú. Bueno, háblanos un poquito, me gustaría que nos contaras un poquito acerca del duelo de Luciano y un poco cómo fue tu manejo al dolor de Luciano, tu, tu empatía amorosa con él, cómo lo lograste, cómo has ido trabajándole a Luciano su propio duelo, que ha sido pues muy importante porque Luciano es un niño feliz, Luciano es un niño de hoy es un niño de 5 años y es un niño absolutamente feliz, Ujú. vive feliz, pero en duelo total, total, total. Él vivió su duelo con toda la intensidad y con todos los juguetes como su mamá, Ujú. igualitico. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue eso con el niño, qué fue como lo más importante para que las mamás con niños pequeños tengan claridad de cómo se puede manejar un poco el proceso de duelo del niño, de los niños pequeños, hablo. Bueno, yo creo que lo primero que hay que saber es que el duelo de los niños es tan intenso como el duelo de los adultos, tenga la edad que tenga. Lo que pasa es que es por lapsos más cortos porque pues no aguantaría. Entonces el niño se siente muy, 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 muy triste 15 minutos y ya después tú se va y juega con una pelota y se le olvida. Pero esos 15 minutos de estar muy, 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 muy triste son tan intensos como los que uno está muy, 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 muy triste. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo que este niño primero es una persona, ¿cierto? Como yo, igual. ¿Qué necesito yo en el duelo? Es lo mismo que necesita este niño en el duelo. Amor, compañía y permitírsele expresar su dolor. ¿Por qué? Porque los niños, al igual que en los adultos, se expresan de muchas maneras con tristeza, pero también con una rabia horrible, con puede que pataleta, con
o con cosas que uno no cree que es duelo, pero es duelo. Está necio, por ejemplo, está muy necio, está muy inquieto. Lo que pasa es que no está sabiendo cómo gestionar eso. Entonces, a mí que me ayudó mucho, primero compañía de Luciano y segundo, ayudarle a que los sentimientos tienen un nombre, a nombrar los sentimientos. Entonces, gordito, eso que tú tienes es que estás triste, o eso que tú tienes es que estás bravo, o eso que tú tienes es que tienes rabia, o ese tipo de cosas. A Luciano le ayudaron mucho y es muy bonito ahora porque él ahora dice como, incluso para su vida, es como, mamá, en este momento estoy frustrado y estoy triste, ¿cierto? Él sabe nombrar lo que tiene y tiene 5 años. Y en la medida en la que sabe nombrar eso que tiene, se le ayuda y se le pasa más rápido. Entonces, primero ayudarle a nombrar. Segundo, otra cosa que nosotros hicimos, porque Luciano no fue a el entierro de Mateo, lo que nosotros hicimos fue que fuimos por un insecto. Esto fue de los momentos más dolorosos que yo he vivido en mi vida. Y es que fuimos por un insecto y estaba un insectico que estaba muerto. Entonces yo le dije, cortito, si ves que este insecto ya no se mueve, si ves que ya no puede mover sus alitas, si ves que ya no respira, es que este insecto se murió. Lo que le pasó a este insecto fue que se murió. Y eso fue lo que le pasó a tu papá. Y después, pues, enterramos al insectico con amor. Hicimos como este acto simbólico para que él entendiera algo de lo que es la muerte. Y uno no cree, pero los niños entienden. Luciano tenía 1 año y 4 meses. Para él eso fue súper claro. Y entonces ahí empieza este proceso. Y yo después, cuando Luciano entra al jardín infantil, yo voy donde sus amiguitos porque tenían curiosidad, pues el niño que se le murió el papá, les explico lo mismo otra vez con el insecto. Y cuando se asume la muerte de esa manera tan natural como parte de la vida, pues los niños dicen, pues sí, se murió, ¿cierto? Y empieza a ser muy natural para él. Y ahora Luciano es un niño que es capaz de hablar de su papá y dice como, es que mi papá se murió. ¿Y Y, cómo se murió? ¿Es y capaz de contar cómo? después más adelante, obviamente no ahí le conté cómo se murió, sino cuando él tiene preguntas, yo le empiezo a resolver sus dudas. Antes no, yo no le doy tampoco información que no necesite para su edad. Después me preguntó, mamita, ¿cómo se murió mi papá? Y yo le conté como para él y con sus palabras. Y entonces él sabe cómo se murió su papá y es capaz de contarlo. Y Mateo está muy vivo en nuestra relación. Nosotros tenemos fotos de Mateo, nosotros tenemos conversaciones de Mateo, a Mateo qué era lo que más le gustaba hacer, qué era lo que más le gustaba comer, eh, a tu papá le encantaba hacer esto contigo. Mateo es una figura que está absolutamente presente porque hay una cosa que la gente hace equivocadamente y con mucho amor con los niños y es no volvérselos a nombrar. Imagínese eso tan duro, porque fuera de que se murió el niño, pensara, aquí nadie se acuerda de él, acá el único que se acuerda de él soy yo, el único que tiene curiosidad por saber cosas de él soy yo. Y cuando yo lo nombro, todos los adultos se ponen tan tristes y todos hacen como si no pasó nada. Imagínense eso, lo injusto que podría ser para un niño. Entonces Mateo está muy vivo entre nosotros. A veces me dice, eh, quiero abrazar a papá. Entonces yo le digo, cerremos los ojitos y nos imaginamos a papá y nos abrazamos tú y yo y papá está acá en la mitad y papá nos ama y está acá en la mitad y nos damos él y yo un súper abrazo con los ojos cerrados y en ese momento pues imagínense para mí cómo es, pero continuamos. Y para Luciano es una cosa que es completamente sana y Luciano es un niño sano. Yo tengo el orgullo de decir Luciano es un niño sano emocionalmente, que era mi mayor preocupación y mi mayor reto como mamá ha sido ese. Entonces, eso fue muy bonito. También quisiera hablar un momento de el libro de mi mamá, porque mi mamá escribió un libro que se llama Una luz para mi duelo. Y yo te quisiera agradecer, mami, por ese libro, porque ese libro, incluso hoy, 4 años después, es un libro que yo hago los ejercicios del libro. Y me liberan tanto porque
porque son muy bonitos, porque me siento acompañada, porque realmente son unos ejercicios que yo vi que tú diseñaste como de acuerdo a mi experiencia y a tu experiencia propia del duelo. Y, y me encanta resolverlos. Como que vuelvo y quedo livianita, como que... Entonces te quiero agradecer porque si bien yo soy artista y tengo tantos mecanismos para expresarlo, creo que ese libro es un libro que a uno le permite expresarse tanto. Incluso cosas de ahí las adapto para Luciano, ¿cierto? Como que Sí. los adapto, pues yo con mi creatividad los adapto como, bueno, voy a inventar esto y lo vamos a adaptar para Luciano. Y eso ha sido tan sano para nosotros dos y tan bueno. Entonces, pues te quería agradecer también por hacer ese libro y por hacer este Instagram y por invitarme acá, porque de verdad que es un espacio que a mí me habría gustado mucho tener en el momento en el que yo estaba tan mal, pero es una cosa que agradezco mucho tener ahora también, en los momentos en los que lo necesito. Quería agradecer. Ah, bueno, y tú sabes que todo eso nace gracias a ti y a Luciano y a los duelos vividos en nuestra casa, que fueron más de uno. Hubo varios duelos simultáneos, no fue para nada. Ha sido difícil y doloroso, pero aquí vamos porque del del duelo se va saliendo, el duelo se va elaborando y se va saliendo. Uh -huh. Bueno, ¿querías agregar algo más? ¿Dejarle algo más a las personas? ¿Alguna recomendación, por ejemplo, alguna sugerencia? ¿Algo más que les quieras decir? Que sientas que es de ayuda, algo que tú hubieras querido recibir y no recibiste, que te pareció importante, algo, decirles algo a las personas que nos están oyendo, que están en duelo. Sí, dos cosas. Una, no, varias cosas. Una, si no son artistas, de todas maneras, recurran a algo artístico para hacer su dolor más llevadero. Por ejemplo, escribir, ¿cierto? Escribir, escriban mucho, escriban, 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 escriban. Eso ayuda. Otra cosa que yo les recomiendo es defiendan sus espacios solos. Defiendan que ustedes tienen derecho a estar en soledad. Uno necesita muchos momentos en que uno no quiere que nadie le hable, que uno no quiere que nadie se meta, que uno no quiere que le pregunten, que uno quiere estar solo y apagado. Defiendan esos momentos, porque gracias a esos momentos uno también sale más liviano. Si no tienen momentos en el día para llorar, lloren en la ducha. Llorar en la ducha es lo máximo, porque, Se porque hay, confunden las lágrimas con el agua. sí, esto fluye y fluye y fluye. Sí. Lloren en la ducha y, y permítanse ser unas personas tristes. Eh, como les digo, todas las terapias alternativas están bien si son terapias que acompañan un proceso, pero no hay un camino corto para el duelo. Eso solo hace daño si uno se mete el pajazo mental que solo pensando que, pues, que estando feliz uno es feliz. Porque eso además trae mucha culpa, porque eso no se logra. No, yo, pensamiento positivo, soy feliz. No, porque eso trae mucha culpa, porque eso no es cierto. Hay momentos en los que uno no, simplemente no puede, porque es que la situación no se lo permite. Entonces, acompáñense de todas estas terapias nuevas y todo, pero como un acompañamiento, pero no como una cosa de un positivismo tóxico de el que no es feliz es porque no puede, o el que no es feliz es porque no quiere, el que no es feliz es porque es un negativo. Eso es muy triste y eso es muy duro con la persona, con uno mismo. Sí, me parece muy bien lo que dices. Y realmente el duelo se trata de ser muy honesto emocionalmente, de honestidad emocional. Honestidad con lo que se siente, honestidad con lo que se piensa, honestidad con las acciones. El duelo, empezamos a atravesar el duelo desde la fuerza de voluntad, del movimiento de las acciones, desde cómo queremos transitarlo y cómo queremos atravesarlo.
lo atravesamos desde nosotros mismos, desde lo que tenemos y desde lo que somos. Y eso es lo primero que hay que aceptar. Aceptar también que la gente, que a la gente, a la gente alrededor le cuesta mucho el duelo de los demás. Y eso también es entendible y es muy comprensible, porque la gente tiene mucho miedo de sus propios duelos y de sus propios dolores y de pensar que le puede pasar algo así y que no tiene ni idea qué hacer en esas circunstancias. Entonces la gente de los demás, pues los demás que no se preocupen. Con el silencio amoroso es suficiente. Compañía amorosa y en silencio. No hay que decir nada. Que es que no sé qué decir, no digas nada. Que no tengo ni idea cómo llegarle, ¿no? Solamente dile, no tengo ni idea, pero aquí estoy. Permitirle al doliente hablar, conversar, lo que Manuela decía es muy cierto. Es importantísimo para el doliente contar 1000 veces, contar los detalles, contar, hablar, decir, expresar, y nadie le quiere oír. Al principio, pues la gente más o menos escucha, pero se asusta y se angustia y se encarta con el dolor del doliente. No, no se preocupen, es tan humano, es tan natural, es tan de la vida, pero las redes de apoyo que muchas veces no tienen idea qué es lo que hay que hacer. No, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, hay que estar ahí, hay que tener la disposición de estar, hay que estar en silencio. Por ejemplo, al principio es importante, por ejemplo, ayudar en cosas de la casa, ayudar con vueltas al principio de los duelos, como con cosas prácticas y cotidianas. Eso es una buena ayuda, es una manera de estar presente. Eh, y que la persona, entonces que uno va y visita a una persona en duelo o habla con ella y la persona está callada, no importa que esté callada, no Además, importa que esté callada. Aprendamos a manejar el dolor del otro y no la angustia nuestra frente al dolor del otro. El y hay, dolor es del otro y no podemos hacer nada con respecto al dolor del otro, pero sí podemos estar ahí amorosamente y en silencio. y hay una cosa que es muy importante y es para las redes de apoyo, estar cuando ya todos se han ido. Porque es que al principio Sí, no, al principio todo el mundo está para uno, a uno le tiembla el celular todo el tiempo y uno está agobiado. sí. Pero el tiempo empieza a pasar y uno se empieza a quedar solo. Y, y ahí cuando uno se empieza a quedar solo, es cuando uno más necesita a esa gente. Cuando uno más necesita, uno al principio no necesita ni que le llamen ni que le digan, que es cuando todo el mundo aparece. Uno necesita después. El amigo Sí. que pregunta que cómo está, el que lo invita. Pero tú, perdóname, mano, pero eso es tan importante lo que estás diciendo, Ujú. porque es así, es tal cual. Y es muy común y es frecuente y así nos comportamos ante el duelo de los demás. Y yo diría que una persona que necesita compañía en el duelo siquiera 2 años. Ujú. Que la otra persona esté pendiente con una llamadita, con un mensaje, de pronto le escribe pues por el WhatsApp cómo estás, cómo te ha ido, si le contesta bien, si no, no importa. Pero no olvidar durante un tiempo largo, y de verdad hablo por ahí de 2 años, que esa otra persona está en el duelo. La compañía en el duelo no es importante solo al principio, no, ahí es cuando es menos importante, porque como uno no está dentro de uno mismo, entonces pues ¿cuál compañía necesita? Ninguna, porque uno no está ahí. No, además Pero que en la medida que van pasando los días, cada vez es más importante la compañía, más importante el acompañamiento, y es ese acompañamiento amoroso. ¿Qué necesitamos? Un acompañamiento amoroso, nada más, pero permanente, constante. Es muy importante no dejar las personas en duelo. Tú llamas a los 6 meses a ver cómo está, y a los 8 meses y a los 9 meses. Y bueno, dar siquiera una llamadita al mes. No olvidarnos que esa persona todavía está viviendo un dolor muy grande. es que uno al principio está de moda. Uno al Pero pasa de moda. Uno al principio está de moda, entonces todo el mundo, Sí, pero después uno pasa de moda y cuando uno pasa de moda es cuando uno más necesita. Mami, ya se nos va a sí. acabar el tiempo, Sí, entonces bueno, igual pues podemos esperar a que se acabe, pero pues quería avisarte que ya se nos va a acabar el sí, tiempo. sí, perfecto, perfecto. Gracias por avisarme. Y yo Eh, quería agradecerle a todas las personas acá. Yo he alcanzado a ver unos mensajes muy, muy, muy lindos de todo el mundo, como siempre, la gente que es tan linda y tan querida. Y de testimonios de personas que están pasando por lo mismo que pasé yo o que estoy pasando yo. Y quiero decirles que resignificar el dolor sí es posible. Sí es posible. Yo soy un testimonio de eso. Aún tengo días duros. Y, pero por ejemplo, ahora tengo una pareja que me quiere con mis días duros. eh, y encontrar eso es maravilloso. Sí se puede, cuando uno ya está más listo,
pero sí se puede volver a vivir con ilusión, sí se puede tomar la vida, quedé como con un cansancio. Yo me siento muy cansada todavía todo el tiempo. Eso es algo que no he podido superar del duelo. Yo me siento cansada. Creo que lo que me pasó es una cosa que me cansó de por vida. Sí, Eso me quedó, pero, pero sí se puede. Yo siento que yo en este momento estoy muy bien. sí, sí, Quiera que mate esté, pues está muy, muy feliz y muy orgulloso. sí, claro. Mate con absolutamente, pues absolutamente, con absoluta seguridad, perdón, está feliz y está orgulloso desde el día uno. Puede que no tan feliz desde el día uno, pero orgulloso siempre ha estado, porque tú has dado lo mejor de ti, has hecho lo mejor que has podido, has sido valiente para procesar tu duelo, has sido empática, has sido solidaria. Claro, te han salido unas iras y unas rabias que han rebotado en este pechito duro, pero ahí vamos y no ha sido fácil ni para Manuela ni para mí, porque el duelo es de todos y el duelo de un hijo es el duelo por el dolor de un hijo es un duelo infinito. Para mí el duelo por el dolor de Manuel ha sido inmenso, por la muerte de Mateo. Aparte de que ha sido dolorosísima la pérdida de Mateo como tal, de él como persona, porque lo amé muchísimo. Ha sido muy doloroso el duelo de Manuela y de Luciano para mí. Ese dolor de ellos a mí me ha partido en dos. Ha sido dificilísimo, dificilísimo, pero igual también está resignificado, también está elaborado. Todavía hay momentos muy dolorosos, pero cada vez estamos mejor. Cada vez vamos dando pasitos adelante, como les digo yo, en la cuenta a la hermosa comunidad de Una Luz para mi Duelo, dando pasitos adelante todos los días. Eso es lo que hacemos. Y también les quería decir, jamás se dan pasos hacia atrás en el duelo. Jamás se echa reversa en el duelo. Jamás nos estamos devolviendo. Así uno sienta. Que uno cree que es así. Uno cree que se devolvió y que perdió todo lo que ha hecho y que no va nada y que quedó en cero. No, nada de eso no es así. Siempre, siempre son pasos adelante. Sí, porque uno a veces siente que dice, uy, no, yo como estaba de bien y hoy amanecí que me voy a morir. Y uno se Claro, echó para atrás y que eso, todo ese terreno ganado se fue, se perdió. Y eso no es así, eso es súper importante tenerlo en cuenta. sí, Siempre el camino es hacia adelante. Así parezca que está yendo hacia atrás, sí. eso es avanzar. Eso Entonces, es avanzar. lo que pasa es que hay que ser paciente. La Hay que lección ser más paciente. grande es la paciencia. Sí, es lo que más se necesita en el duelo desde el primer día. Bueno, para todos los que asistieron, muchísimas gracias. Les mando un abrazo inmenso. Gracias por estar ahí. Gracias por permitirnos compartir parte de nuestra historia. Por seguir firmes con nuestra hermosa comunidad. Esta es la idea, que nos podamos ayudar entre todos, que podamos elaborar los duelos entre todos, con las experiencias de todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos entonces en el próximo live. Y gracias a ti, Manu, por compartir tu experiencia, por estar ahí, por hacer parte de todo esto. Te mando un abrazo y un beso, y un abrazo y un beso para todos. Mami, Muchísimas gracias. muchas gracias por estar siempre ahí para mí. Si no fuera por ti, mi duelo habría sido otro. De verdad. Muchas gracias. Qué bueno, mi amor. Te amo mucho. Yo a ti. Chao, gordo. Y a mi gordo, dale besos a mi gordo. Bueno, Chao, chao. chao, chao a todos. Chao.